Listo, entonces ya estamos grabando, entonces bienvenidos chicos. Estamos hoy a 27 de mayo, vamos a iniciar la clase correspondiente a la fase número 3 del seminario de innovación y creatividad en las empresas. Entonces vamos a compartir las diapositivas. Bueno, confirman por favor si ya las diapositivas en la pantalla. Sí, profe, ya la vemos. Bueno, listo chicos. Entonces vamos a iniciar, como ya les había comentado, la fase número 3. Esta fase lleva por título Diseño de la investigación y desarrollo del trabajo de grado. O sea, vamos a darle continuidad al desarrollo del formato RDC 125, que es el formato con el cual hemos venido trabajando. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar el primer capítulo, donde desarrollaron la descripción del problema, la justificación, los objetivos, el estado del arte, y trabajaron el segundo capítulo correspondiente a los marcos referenciales, donde trabajaron el marco teórico, el marco conceptual, el marco contextual, básicamente. Entonces, vamos a trabajar en esta ocasión la fase 3, en la que vamos a elaborar los capítulos 3, que corresponde al diseño de la investigación, y el 4, que corresponde al desarrollo del trabajo de grado. Entonces, como siempre, les muestro las fases del seminario para que tengamos absoluta claridad de por dónde vamos, qué nos hace falta. Vamos, como se lo resalto acá, estamos en la fase 3. Esta fase tiene una duración de 2 semanas. Iniciamos el 25 de mayo y la finalizamos el día 7 de junio. Nos queda pendiente la fase 4, que es la fase de resultados, que dura 3 semanas, finaliza el 28 de junio. La fase 5 dura una semana y dura hasta el 5 de julio. Y tenemos una fase de cierre, que es la fase en la cual vamos a, digamos, a organizar la documentación pertinente, y esa fase dura una semana y finaliza el 10 de julio. La sesión pasada, Leonardo creo que me estaba preguntando que si alcanzaban a graduarse con esa fecha, y resulta que hubo una, digamos, una modificación en el calendario académico, y la próxima fecha de grado es el 4 de septiembre, con fecha de entrega de documentos, fecha límite de entrega de documentos para el día 24 de julio. O sea que ustedes alcanzan perfectamente, finalizan el seminario el 10 de julio y tienen plazo hasta el 24 para entregar todos los documentos correspondientes para grado y graduarse el 4 de septiembre. Bueno, eso siempre y cuando se porten así de juiciosos como hasta el momento van, digamos, cumplan con todas las actividades que se proponen, hagan caso de las sugerencias o recomendaciones que se dan en los diferentes informes. Importante al final, recuerden que al final es obligación pasar el informe por una herramienta antiplagio que la universidad posee. Ese informe no debe arrojar un porcentaje de similitud que supere el 10%. Entonces, para que, digamos, hagamos caso de lo que yo les voy diciendo con respecto a las citas textuales. Recuerden que dijimos que las citas textuales no deben pasar de 40 palabras, que deben ir entre comillas y que se debe estar citando la fuente de donde se obtuvo la información. Entonces, para aquellas, digamos, citas que sean mayores de 40 palabras, utilizar el parafraseo, o sea, utilizar sus propias palabras para ir alternando y no quede todo como copiar y pegar. Entonces, siempre y cuando usted siga esas recomendaciones, al pasar la herramienta Turnitin, así se llama la herramienta, no debe superar el 10% la similitud. Bueno, continuamos. Los pendientes
del segundo informe, que ya fue calificado el día lunes festivo. Yo les envié a todos los grupos las observaciones, el archivo con los comentarios. Básicamente, los comentarios giran en torno a esos procesos de forma que tienen que ver con las normas de presentación, el tamaño de la letra, o sea, Arial 12. Eso es para todo el documento. El interlineado es de 1.5. Los párrafos deben ser justificados, o sea, deben ser parejos. El espacio que hay entre un párrafo y otro después de punto y aparte, o sea, para que eso no se vea todo pegado, debe haber un espacio que separe un párrafo de otro. Cada vez que usted dé punto y aparte, entonces debe dejar un espacio entre un párrafo y otro. La redacción en tercera persona. Importante recalcar el tema del sustento bibliográfico. Cada vez que usted hace una afirmación, es importante tener algo que le dé contundencia, o sea, una fuente bibliográfica que le dé soporte a lo que usted comenta. El uso de fuentes deben ser fuentes recientes, de los últimos 5 años, dijimos de 2015 para acá. Hay algunas excepciones en ese tema de las fuentes no recientes, sobre todo, por ejemplo, en el marco teórico. En el marco teórico hay una cierta flexibilidad en ese tema de las fuentes no recientes, porque de pronto son teorías que vienen de hace muchísimos años y son teorías que no han cambiado. Entonces, ahí hay excepciones en ese tipo de situación. La presentación de las referencias bibliográficas. Recuerde que la presentación de las referencias debe hacerse bajo normas APA y deben mostrarse en orden alfabético. Las fichas bibliográficas, ya la mayoría de los grupos mejoró muchísimo en ese sentido, en la ubicación de las fichas bibliográficas, en la parte de los anexos. Los comentarios, por favor, traten de no borrarlos para yo poder hacer el seguimiento en la próxima tarea, y los ajustes que se generaron en la tarea anterior los entregan junto con la tarea de esta tercera fase. Entonces, ¿qué actividad tenemos para presentar en esta tercera fase? La tarea es una sola, ¿sí? La tarea se llama Diseño de la Investigación, que es el capítulo 3, y Desarrollo del Trabajo de Grado, que es el capítulo 4. Entonces, ustedes van a presentar esos dos capítulos, obviamente todo el documento como viene, adicionándole estos dos capítulos, el 3 y el 4. ¿Cuándo vence la tarea? La tarea vence el domingo 7 de junio, y tiene un valor del 13%. Estamos hablando de que tienen toda esta semana y la semana entrante para desarrollar la tarea. ¿En qué consiste la tarea? O sea, aquí voy a ser muy específico, muy claro, para que, digamos, para facilitarle también a ustedes un poco las cosas, y sean muy, muy contundentes en la información que les voy a brindar. Al final, tienen el espacio para hacer todas las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, este capítulo 3, ustedes lo van a dividir en 5 subcapítulos, así como aparece acá en esta diapositiva. 3.1 lo van a llamar tipo de investigación. El 3.2 lo van a llamar el enfoque. 3.3 el método. 3.4 la población y muestra. Y 3.5 el instrumento de recolección de la información. En este mismo orden y con estos mismos nombres de los títulos, así van a elaborar la estructura del capítulo 3. Vamos a explicar cada uno de estos elementos. El 3.1, usted, bueno, si tuvo la oportunidad de mirar el video de la fase, donde yo les explico todos los tipos de investigación que hay, yo aquí ya les estoy diciendo cuál es el tipo de investigación que usted debe escoger, porque de lo que se trata en este numeral 3.1 es escoger el tipo de investigación y decir por qué lo escogió. Entonces yo aquí ya les estoy diciendo que el tipo de investigación que usted va a utilizar es la investigación explicativa, y aquí básicamente les estoy diciendo por qué. Entonces dice que la investigación explicativa no solamente se limita a describir sobre un problema, o sea, no solamente dice el problema es tal, sino que además de decir cuál es el problema, está llegando al fondo del tema, buscando además
cuáles son las causas que están originando ese problema. Entonces, ese es el tipo de investigación explicativa, la que no solamente describe, sino que indica cuáles son las causas que están generando la situación. Entonces, usted lo que va a colocar en ese numeral 3.1 es el tipo de investigación que se está utilizando, es la investigación explicativa por esto, por esto y por esto, lo que les estoy colocando acá. El siguiente numeral 3.2 es el enfoque de la investigación. Acá también tienen que hacer lo mismo, hay diferentes enfoques. Usted solamente va a escoger y a justificar el por qué el enfoque que ha escogido. Yo acá les estoy mostrando los dos enfoques que existen. Hay un enfoque que es el enfoque cuantitativo, que es cuando usted solamente se apoya en cifras. Entonces, solamente lo que utiliza para, digamos, determinar cuál es el problema son puras cifras. Y el enfoque cualitativo, que es el otro enfoque, usted no utiliza cifras, sino que utiliza los puntos de vista, las opiniones, los pensamientos o las experiencias de los empresarios. Entonces yo acá les estoy diciendo que les sugiero utilizar el enfoque mixto, o sea, una combinación de los dos, porque así es como usted va a trabajar. Usted no solamente se va a apoyar en cifras, sino también va a mirar los puntos de vista de los empresarios. Entonces, cuando usted vaya a redactar este numeral 3.2, usted dice que el enfoque de la investigación es mixto porque va a combinar cifras con las opiniones de los empresarios. El numeral 3.3 se llama el método de investigación. Hay muchos métodos de investigación. Su tarea era escogerlo y justificarlo. Ya yo se lo estoy escogiendo. Ya yo le estoy diciendo acá que el método que se adecúa a las necesidades del trabajo que usted está haciendo es el método de análisis. Entonces aquí le estoy diciendo por qué el método de análisis. Porque usted solamente, aquí dice, consiste en que una vez se obtenga la información cuantitativa y cualitativa de las empresas, o sea, lo que escogimos en el numeral anterior como enfoque mixto, usted va a proceder a estudiar esa información para determinar los problemas y las causas, que por eso dijimos que el tipo de investigación era el explicativo, permitiendo así proponer soluciones o estrategias de mejora. O sea, usted aquí ya tiene el argumento para decir por qué el método se llama análisis. Vámonos al numeral 3.4, que es la población y la muestra. En la población y la muestra, este numeral 3.4 usted lo va a dividir en tres elementos. 3.4.1 va a hablar solamente de la población. 3.4.2 va a hablar de la muestra estadística y va a haber un numeral 3.4.3 que se llama muestra intencional, que ahorita se las voy a mostrar más adelante. Entonces, la población, usted aquí lo que va a decir es cuántas empresas en Bucaramanga y su área metropolitana se dedican a la actividad económica que usted le correspondió. Si usted está trabajando con empresas comerciales y usted escogió comercialización de calzado, entonces tiene que averiguar cuántas empresas en Bucaramanga y su área metropolitana existen que se dediquen a la comercialización de calzado. Entonces, yo me tomé el trabajo de grabarles este video que ustedes, aquí está el enlace, este es un video que yo hice, donde les muestro cómo se ingresa a la página de la Cámara de Comercio de forma gratuita y se puede obtener el dato correspondiente a la población. Entonces, aquí les dejo el enlace para que ustedes lo revisen. Entonces, el 3.4.2 es la muestra estadística. En la muestra estadística, ustedes deben calcular el tamaño de la muestra usando la fórmula estadística. ¿Cuál es la fórmula estadística? Aquí la tienen en esta diapositiva. Aquí esta n minúscula es el tamaño de la muestra, que es lo que ustedes van a calcular. La n mayúscula es el tamaño de la población, que son las empresas que ustedes van a investigar cuántas hay. La letra P minúscula es el porcentaje de aciertos, la Q es el porcentaje de rechazos y la letra E minúscula es la cuota de error.
aquí les estoy indicando qué valores le deben colocar a la P y a la Q. Le colocan el 50% y a la letra E le colocan el 5%. O sea que si ustedes aplican estos datos sobre esta fórmula, ustedes obtienen la muestra. La N, supongamos que usted encontró que hay 500 empresas de la actividad que usted está desarrollando. Listo, usted coloca aquí 500 por 50% por 50%, porque la P y la Q valen el 50%, y eso lo divide entre la E minúscula, que es el 5% elevado al cuadrado, por otra vez la misma N que está en la parte superior, le resta 1, y a lo que le dé este producto de la E al cuadrado por la N menos 1, le suma el producto de el 50 por el 50%. Entonces, haga la prueba con esto. Si tiene alguna dificultad, me comenta a través de la plataforma. Entonces, vamos al siguiente numeral, que es el 343, donde usted va a trabajar con una muestra intencional. ¿Qué es la muestra intencional? Vamos a suponer que usted encontró, calculó su muestra estadística y le dio, digamos, 100 empresas. Entonces, 100 empresas, encuestar 100 empresas es demasiado, y sobre todo bajo las circunstancias en las que estamos en este momento. Entonces, nosotros bajamos esa muestra de manera intencional y la vamos a bajar a 30 empresas. Usted coloca acá, se trabajará con una muestra intencional de 30 empresas representativas de la población. Bueno, ya esto se lo quitan, pues esto se lo estoy colocando es para que ustedes sepan por grupo de trabajo. O sea, si su grupo es de a 3 personas, como son todos los grupos, quiere decir que a cada uno le va a tocar hacer 10 encuestas. ¿Ok? Bueno. Y el numeral 3.5 es el instrumento de recolección de información. Usted acá va a escoger, a justificar y a colocar el formato de la encuesta sin aplicar. Ojo, todavía usted no va a aplicar encuestas. Usted solamente va a elaborar cuáles van a ser las preguntas que usted va a aplicar, pero todavía no las va a aplicar. Entonces yo aquí les muestro dos opciones de instrumento, pero yo les recomiendo utilizar la encuesta. Entonces usted aquí en este numeral 3.5 va a decir que el instrumento de recolección de la información que se escogió es la encuesta porque es el que más se adecua a las necesidades de la investigación que se está haciendo. Y usted simplemente adjunta el formato de la encuesta. Vamos a ver la siguiente. Entonces aquí les estoy diciendo que se sugiere trabajar con la encuesta. ¿Qué recomendaciones debe usted tener en cuenta cuando vaya a elaborar las preguntas de la encuesta? Entonces aquí hay unas recomendaciones. Primero, deben ser coherentes con los objetivos del proyecto. No se trata de preguntar por preguntar. Usted debe preguntar cosas que en realidad se adecúen a las necesidades del proyecto, a lo que usted quiere buscar. Ojo, las preguntas deben ser bien redactadas con unas instrucciones que sean claras, precisas, que sean entendibles por cualquier persona que las lea. Tercera recomendación, usted puede utilizar preguntas cerradas y preguntas abiertas. Usted las puede mezclar. Usted dirá, profesor, pero las preguntas cerradas son más fáciles de tabular. Estamos de acuerdo. Pero hay situaciones en que las preguntas cerradas me llevan a hacer una pregunta abierta. Por ejemplo, si yo le digo a una empresa, ustedes llevan contabilidad y les digo opción sí, opción no. Entonces la empresa me dice no. Entonces yo quedaría con la inquietud de saber si me respondió no, por qué no lleva contabilidad. Eso sería una respuesta importante para mí porque sería una razón de algo, de un problema que existe en la empresa. Otra recomendación, deben estar ordenadas en secuencia lógica, ¿sí? Y esta recomendación va ligada con esta quinta recomendación que dice que las preguntas deben estar organizadas por áreas. ¿Qué significa eso? Vamos a mostrar la siguiente. En las empresas hay áreas claves, ¿sí? Hay planeación estratégica, el área administrativa, el área comercial, recurso humano, calidad financiera, ambiental, producción.
¿sí? Hay muchas áreas en las empresas. Entonces, cuando usted va a organizar una encuesta, usted la organiza por áreas. O sea, cuando usted organiza por áreas, la encuesta se ve mejor estructurada, ¿sí? ¿Cuántas preguntas va a realizar usted? Usted va a realizar, pues la sugerencia que les hago es que sean entre 10 y 15 preguntas, ¿sí? Usted puede repartir esas 10 o 15 preguntas entre estas áreas. De pronto usted puede preguntar más en el área que usted considere más importante para ese tipo de empresas. De pronto usted hizo 5 preguntas en recursos humanos, hizo 2 en el área comercial. De pronto otro grupo consideró que el área comercial era mucho más vital, entonces las preguntas, el número de preguntas las concentró más en el área comercial. Usted reparte las preguntas entre esas 10, entre esas áreas claves. Usted también puede utilizar fuentes bibliográficas. Usted, de esas investigaciones que usted utilizó para el estado del arte, usted puede entrar y utilizar y buscar a ver qué instrumento utilizaron ellos. De pronto hicieron alguna encuesta y usted puede basarse en las preguntas que hicieron en esas investigaciones. Si eso es así, usted debe citar, o sea, o debe decir que la encuesta se basó en una determinada fuente y usted coloca la fuente. O sea, también es válido. No es que se esté copiando, usted está tomándola como una base para las preguntas suyas y usted la puede complementar con cosas, con preguntas que a ustedes se le ocurran. Bueno, eso fue el capítulo 3. Para el capítulo 4 es muy sencillo, se llama desarrollo del trabajo. Usted acá en este capítulo lo que va a hacer simplemente, aquí se lo estoy colocando en negrilla y resaltado, usted lo que va a hacer es a describir las actividades a realizar para cumplir con cada objetivo específico. O sea, usted este capítulo lo va a dividir en subcapítulos, 4.1, 4.2. Usted coloca, aquí le coloqué objetivo específico 1, pero usted le puede colocar un subtítulo que sea relacionado con el objetivo. Por ejemplo, mi objetivo específico 1 es realizar un diagnóstico. Entonces yo coloco ahí, realizar diagnóstico. Entonces, ¿qué actividades voy a tener yo que hacer para poder realizar el diagnóstico? Entonces yo puedo decir, hombre, yo voy a aplicar la encuesta, yo voy a tabular la encuesta, yo voy a revisar los resultados de cada una de las preguntas de la encuesta. Entonces miren que esas son actividades para darle cumplimiento a ese objetivo específico número 1. Y así hago con todos los objetivos específicos. Relaciono qué actividades voy a hacer. Ojo, solamente describirlas, no es que las vaya a hacer, solamente las describe. Bueno, importante, las normas de presentación, que ya usted las sabe, están en el instructivo general que se encuentra al final del documento. Y eso es todo lo que les quería compartir. Entonces, quiero escuchar ahora sus preguntas. Bueno, cuéntame a ver qué preguntas hay. Profe, yo tengo una inquietud. Sí, señor. En cuanto al tiempo, ¿no es como muy corto o apenas, no sé, veo que es bastante, o sea, considero que es un poco como largo lo que hay que hacer y considero que 2 semanas, pues es como corto, ¿no? No, el tiempo es suficiente. Además de Sí. eso, yo les estoy recortando el trabajo porque ya les ahorré la escogencia del tipo de investigación, les arrojé la escogencia del método, les ahorré la escogencia del enfoque, les ahorré la escogencia del instrumento, les estoy diciendo ahí cuáles son las áreas en las que van a desarrollar las preguntas. O sea, yo les estoy facilitando todo precisamente porque soy consciente que son 2 semanas. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que son 2 semanas de un trabajo grupal. Entonces, Listo, profe. ahí es donde empieza a, digamos, a interactuar el trabajo grupal para poder cumplir con la actividad. El experto es el que sabe, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿qué otra inquietud, chicos?
Además, Leonardo, es importante para el tema de la encuesta, porque a veces hacer las preguntas en la encuesta es una actividad que demora, esa es una de las más demoradas, o sea, elaborar las preguntas. Entonces, por eso les estoy sugiriendo que busquen fuentes en Google Académico, donde ustedes hicieron la búsqueda del estado del arte y todas esas cosas. Busquen unas fuentes de pronto donde ya existan encuestas donde ustedes puedan basarse o de pronto tomarlas como referente y ahí se les facilita ya el tema a ustedes. Entonces, eso sería interesante hacerlo, obviamente citando la fuente de donde obtuvieron la información. Listo, profe. Profe, una preguntita, buenas Claro, noches. buenas noches. En la parte donde usted refiere tipo de investigación, o sea, simplemente es enunciar, como usted decía, enunciamos que el tipo de investigación que vamos a utilizar es este, por esto, o sea, es algo muy corto, como Así muy es, eso es un enunciado, parrafito. exacto. Tanto Al en el igual que en el tipo, enfoque y en el sí, método, así simplemente escribir. es un párrafo. En un párrafo, tú vas a decir cuál es el tipo de investigación que vas a utilizar y por qué. En un párrafo, tú vas a decir cuál es el enfoque y por qué. Y en un párrafo, tú vas a decir cuál es el método y por qué. Ahí van 3 Ahí van párrafos. 3 puntos muy sencillos, sí, o Sí, sea, 3 podríamos cosas decir muy que estos ya simples. son, ah, listo, profe, Y esa era mi... ya yo les ahorré la escogencia. Uno tiene que ahora, digamos, cranear qué es lo que van a colocar ahí, no, porque ya yo se las estoy diciendo en la diapositiva. Entonces tomen la información de la diapositiva y tradúzcanlo en forma de redacción para que ya les quede ahí esos 3 elementos. Después llegan a la población, es simplemente colocar cuántas empresas hay en Bucaramanga. Y ahí les ahorré el trabajo colocándoles un link de un video que yo hice. El video dura como 5 minuticos. Ustedes ahí siguen al pie de la letra el video y les lleva de una vez a buscar cuántas empresas hay y ya tienen la población. La muestra es aplicar la fórmula y la muestra intencional ya yo se las estoy dando, que son 30 empresas. Lo que más se van a demorar, como les digo, es elaborando las preguntas de la encuesta. Profe, esto, qué pena, otra preguntita. De la muestra, si ya tenemos esto, por ejemplo, en la parte del sector conocidos, ¿podemos hacer sobre esos la encuesta o tiene que ser específicamente de la Cámara de Comercio escoger esas empresas? No, a nivel, como estamos en el proceso de diseño, que es la parte metodológica, lo estamos haciendo es como protocolario. Ya cuando ustedes vayan a aplicar, que todavía no lo van a hacer, ojo, no se vayan a poner a aplicar las encuestas. Las encuestas Ah, se aplican es en la fase siguiente. Estamos en la fase de diseño y desarrollo. Todavía no hay que aplicar las encuestas. Solamente vamos es a elaborar las preguntas. En su momento, cuando les toque aplicar las 30 encuestas, entonces ahí sí las aplican a las empresas que ustedes les quede más fácil. No, yo no me voy a poner a que tienen que ser las que están en la lista de la Cámara de Comercio. ¿Listo? ok, gracias. ¿Qué Profe, otra buenas pregunta? noches. Una pregunta. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame. Máximo, ¿cuántas preguntas por encuesta o no tiene límite? Ahí les dije en la diapositiva que les recomiendo entre 10 y 15. Entre 10 y 15. Repartidas en las áreas que les coloqué ahí también en la diapositiva. Ok, ok, gracias. Muchas Eh, gracias. Nuevamente les recuerdo que es importante utilizar referentes. O sea, yo empezar a elaborar preguntas, a mí se me ocurren preguntas caprichosas. Entonces, de pronto, si yo tengo un referente de una investigación donde hicieron una encuesta, yo ahí me puedo basar para hacer un mejor instrumento. Y me ahorro trabajo también. ¿Listo? Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una pregunta. Esta fase, lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya todo lo redactamos con palabras de nosotros o también tomamos textos de lo que encontremos para referenciarlos acá? Bueno, en esta parte lo único que vas a referenciar es en Mm, el caso de que las preguntas de la encuesta las tomes de alguna parte. Es sí. lo único que vas a referenciar. Lo demás no tiene referentes. Simplemente ustedes escriben lo que les conté ahí y listo. Sí. Ah, ok.
O Listo. sea que en esta fase, nada de fichas. Nada de fichas. Ok, listo. Bueno, o sea, si Gracias. de pronto ya encuentran una encuesta que les llama la atención por las preguntas, uy, que estas preguntas están bien chéveres, entonces citan la fuente. Dicen, esta encuesta está basada en esta fuente de consulta y colocan la cita. Y la Oh, colocan en las referencias bibliográficas. No me hagan ficha de eso. listo, sí, señor. Gracias. Ok. Bueno, ¿qué otra inquietud, chicos? ¿Ya? ¿Está todo claro o apenas están asimilando el tema? Profesor, es que la verdad las dudas surgen cuando ya los estemos haciendo el trabajo, cuando ya lo estemos realizando. El problema es que no vayan a surgir el domingo de la otra semana, que es el último día. No, pero sí, de verdad, ahí surgen muchos, porque aquí pues nos quedan las cosas claras, pero es que ya entrar allá al detalle y a hacer las cosas, pues ya surgen a veces preguntas y inquietudes. Ok, muy bien. Profe, buenas noches. Hola Paola, ¿cómo estás? Cuéntame. Profe, tengo una pregunta, no es con respecto al tema ahora, sino al trabajo pasado. Sí, señora. Es que nosotros hicimos unas citas con respecto al estado de contextualización, Marco contextual, contextual, marco contextual. sí, donde teníamos que hacer las palabras, definir las palabras, Marco conceptual. conceptual, perdón. Ajá. Y pues no encontramos como unos significados muy puntuales sobre las palabras y citamos la Real Academia Española. No pasa Pero nada. entonces, No no, pasa pues nada. sí, sino que usted pues nos sugirió que el año, pero dentro de lo que buscamos no encontramos el año pues como tal Bueno, de... en ese caso, cuando tú encuentras una fuente y no le encuentras el año por ninguna parte, entonces tú colocas el apellido, coma, y colocas las iniciales S.F. ¿Qué significa? Sin fecha. Mm, S.F. Y cierras el paréntesis. ya, ok. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Esa S y F van en minúsculas. ¿Oíste? Sí, señor. Ok. Profe, qué pena, o sea que esas palabras, aparte de citadas, pueden ir referenciadas, no se podía una sola. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, por ejemplo, un ejemplo, yo escogí la palabra mamá, un ejemplo. Ajá. Entonces, di el concepto de que es la palabra mamá, pero yo Sí, tengo que ir a citarla y sí. aparte de eso, la referencia. Cuando dices las referencias, ¿es qué? Aparte, o sea, en la parte de abajo que coloco de dónde la saqué, la http, www. O sea, cada vez que tú hagas una consulta de cualquier fuente, tú la citas en el texto y la debes colocar en la bibliografía. O sea, las dos cosas. Sí, claro, porque es que en la bibliografía, cuando yo revise que hay 10 textos, esos Sí. 10 textos deben estar en alguna parte paseándose en el documento. O sea, yo no puedo colocar allá una referencia de algo que tú no has utilizado por ninguna parte, porque eso es basura. Entonces, si tú hiciste 10 fuentes acá en el texto, deben aparecer 10 referencias bibliográficas allá, al Pero final. si yo abajo le doy el nombre, por ejemplo, le dije mamá y al frente le puse la referencia, ¿no Por cuenta? eso, pero cuando tú dices la referencia, debiste haber colocado solamente Bravo, 2015, ¿ya? Y eso a mí no me dice más nada. En cambio, en las referencias bibliográficas, allá sí dirá Bravo 2015, cómo se llama el texto donde yo saqué eso, en qué página está. O sea, allá está el resto de la información. ¿Sí me hago entender? Sí, no, porque es que nosotros lo llevamos a las referencias como tal, en la parte de abajo. O sea, no citamos arriba al lado de la palabrita donde quedó citada. O sea, cuando yo hablo de cita, pues me refiero a eso, a que me hago allá al lado de la palabra y cito, pongo allá, busco en referencias y cito, sino que nosotros la pusimos abajo en la parte de referencias, Mm, de la página de donde la saqué. sí, o sea, por ejemplo, yo estoy averiguando un concepto, el concepto de empresa. Entonces yo Ujú, coloqué empresa, dos puntos. Entonces, entre comillas, yo encontré una fuente exacto. que me define la empresa. Entonces, entre comillas, empresa es una organización, ta, 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 ta. Cerramos Ajá. comillas
y ahí yo coloqué la referencia. La referencia es, supongamos que el libro lo escribió Bravo, Sí. 2015. Ya. Ujú. El resto de la información lo coloco en las referencias bibliográficas al final del documento. Allá sí coloco Bravo, J, 2015. El libro se llamaba Las empresas en Colombia y recuperado de la página no sé qué. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Gracias. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces voy a suspender acá la grabación. Permítame.